¿cómo leer el resultado de la elección en Bolivia desde el mismo escenario boliviano y también en el escenario latinoamericano? ¿Cómo impacta el triunfo de Rodrigo Paz en el escenario latinoamericano? Y qué es lo que permite deducir de lo que ha pasado en el escenario político boliviano. Bueno, en Bolivia lo que ha pasado es que terminó de derrumbarse la izquierda. La izquierda empezó a derrumbarse en la primera vuelta, cuando Andrónico Rodríguez fue por su cuenta, no quiso ir con el candidato del MAS, que era el partido oficialista, el que tuvo un liderazgo hegemónico durante casi 20 años, primero con las presidencias de Evo Morales, ahora la última, la presidencia de Luis Arce. Pero Andrónico Rodríguez, que es una joven promesa de la izquierda boliviana, fue por su cuenta y logró el 8% de los votos. El MAS, con el candidato puesto a dedo por el presidente Luis Arce, se derrumbó a casi el 3%. Por unas décimas se salvó de perder la personería jurídica. Pero Evo Morales, con una astucia muy particular, como no podía ser candidato, lo mismo quiso participar y lo hizo, promoviendo el voto en blanco y el voto nulo, que normalmente en Bolivia suele ser muy alto, por lo tanto iba a salir hecho. Logró el 21%, la suma de voto blanco más voto nulo, por lo tanto, fue mucho mejor el resultado de Evo Morales, lo que él había pedido que votaran los bolivianos, que el que obtuvo Andrónico Rodríguez y el que obtuvo el partido MAS con el candidato del presidente Luis Arce. En este balotaje hizo lo mismo Evo Morales. No podía participar, pero participó de ese modo, convocando al voto nulo y el voto en blanco, pero esta vez no llegó ni siquiera al 21% que logró en la primera vuelta. Esta vez se derrumbó al 5%. Por lo tanto, Evo Morales está entre los derrotados, ¿no? La izquierda boliviana volvió a ser derrotada. Y la otra lectura imprescindible es que fue derrotada la derecha dura, el ultraconservadurismo que está en auge en América Latina y en el mundo, que tiene expresiones como Javier Milei en la Argentina, Jair Bolsonaro y sus hijos en Brasil, Donald Trump en los Estados Unidos. Bueno, ese ultraconservadurismo que está en alza en el mundo fue derrotado en el balotaje de Bolivia. Ya lo había sido en la primera vuelta, porque contra todos los pronósticos, Rodrigo Paz, que aparecía entre tercero y cuarto, en algunas encuestas tercero, en otras cuarto, siempre a la presidencia la iban a disputar el centro derechista Samuel Doria y el derechista duro, el ultraconservador Jorge Tuto Quiroga. Bueno, la sorpresa fue que Rodrigo Paz salió primero, Quiroga salió segundo, los dos pasaron a la segunda vuelta y en esta segunda vuelta entonces se enfrentaban el centro, el centrismo, la moderación, representada por Rodrigo Paz, y la derecha dura, la derecha ideologizada, el ultraconservadurismo, representado por el expresidente Jorge Tuto Quiroga, y esta vez con una propuesta económica de rasgos libertarios, casi que embanderado con Javier Milei. Hizo campaña Quiroga en Bolivia, hizo campaña hasta que ya hace algunos meses empezó a no referirse más al presidente argentino. Pero después hablaremos de eso. En principio, lo que representaba en términos económicos y en términos políticos Quiroga es lo que representa Milei desde el gobierno argentino, Jair Bolsonaro y sus hijos desde la oposición en Brasil, Donald Trump desde la Casa Blanca. Esa opción perdió en Bolivia. ¿Quién es Rodrigo Paz? Bueno, Rodrigo Paz es descendiente de dos expresidentes
su tío abuelo fue Víctor Paz Estenssoro, que ocupó la presidencia de Bolivia en 4 oportunidades en la segunda mitad del siglo XX. Paz Estenssoro lideraba el Movimiento Nacionalista Revolucionario, el MNR, que fue una fuerza hegemónica, fue una fuerza política fuertísima en Bolivia desde mediados del siglo XX hasta las últimas décadas. En los primeros gobiernos era claramente un nacionalismo de izquierda, los gobiernos de Paz Estenssoro. En los últimos se había corrido al centro y propició la economía de mercado, la apertura a la empresa privada, pero siempre se ubicaba en un centro izquierda. El padre del ganador de la elección este domingo en Bolivia es Jaime Paz Zamora, ex fundador del partido Movimiento de Izquierda Revolucionaria, el MIR, que ganó la presidencia y gobernó un periodo de 4 años. Fue un gobierno accidentado, tuvo el apoyo del general Hugo Banzer Suárez, quien como militar había derrocado en 1970 a otro general, pero de izquierda, Juan José Torres. Fue asesinado en la Argentina en el marco del Proyecto Cóndor, donde las dictaduras se entendían entre sí para cometer estos magnicidios. La cuestión es que Banzer enfrentó después, porque después de haber sido dictador, fue gobernante democráticamente, ganando elecciones. Lo tuvo de vicepresidente a Jorge Tuto Quiroga, quien ahora fue como candidato de la Alianza Libre, el partido conservador libertario que perdió la elección ayer. Quiroga fue el vicepresidente de Banzer. Banzer murió un año antes de completar su mandato, lo completó como presidente Jorge Quiroga. Y ahora en una posición igual de conservadora, pero con el añadido de una economía más, una visión económica más volcada hacia el libertarismo, ¿no? Una visión económica más ideológica, más extrema, más cercana a la visión ideológica del presidente argentino. Eso fue lo derrotado. ¿Qué significa esto a nivel regional? Bueno, el triunfo de Rodrigo Paz alienta al centrismo. El centrismo venía debilitándose, ganaban los populismos de izquierda o ganaban los extremismos de derecha, ¿no? El centrismo es lo que venía declinando. Bueno, en Bolivia acaba de obtener un triunfo. Rodrigo Paz, a diferencia de su tío abuelo Paz Estenssoro y de su padre, Jaime Paz Zamora, es más centrista. Nunca fue de izquierda como lo fueron estos célebres antepasados. En el centro incluso llegó hasta la centro derecha. Fue alcalde de Tarija, fue legislador, fue concejal en el departamento de Tarija, pero ahora, y llegó al Senado como candidato de un movimiento de centro derecha, ¿no? Comunidad Ciudadana se llama ese movimiento, pero ahora fue candidato a presidente por el Partido Demócrata Cristiano. Otro dato a subrayar del proceso electoral boliviano: las democracias cristianas estaban desaparecidas del mapa en el mundo. En el siglo XX fueron muy fuertes los partidos demócratas cristianos en Europa y en América Latina, pero en lo que va del siglo XXI está extinguida la democracia cristiana. Incluso desapareció en Italia, que es como la cuna de la democracia cristiana, ¿no? Ayer ganó en Bolivia con este candidato centrista que ha llevado una propuesta de centro. Después la realidad dirá, o la realidad lo empujará, alejándolo del centro hacia un extremo o hacia el otro. Pero de momento lo que ganó, lo que votó mayoritariamente y de manera abrumadora la sociedad boliviana fue la alternativa de centro. Tendrán que hacer un ajuste porque deja una economía destartalada el presidente Luis Arce. El que gobierne va a tener que hacer un ajuste
pero el ajuste que propone Rodrigo Paz yo lo llamo capitalismo con rostro humano, ¿no? Un capitalismo con mayor sensibilidad o con mayor responsabilidad social, más responsabilidad frente a los sectores vulnerables de la sociedad. En cambio, Quiroga estaba más embanderado con Javier Milei. Y acá cabe subrayar, en las últimas semanas empezó a tomar distancia en el sentido de que empezó a nombrarlo menos Quiroga a Milei, lo cual puede ser una seña de que lo viene viendo debilitarse al presidente argentino. Como fuere, ni en la Casa Rosada, ni en la casa de los Bolsonaros, ni en la Casa Blanca habrán destapado champán por el resultado en Bolivia. Quienes deben estar festejando son los que creen en el centro.